Hola, esto es NetTime, soy Pablo Pastén y este es un podcast semanal sobre programación, cultura dev, actualidad del mundo del desarrollo de software y también sobre cualquier tema que quiera contarles. Hoy hablaremos sobre que no todo es JavaScript. Pero antes, este episodio llega gracias a Músculo Geek, mi podcast de tecnología de consumo y actualidad de Internet. Te invito a seguirlo en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en tu podcatcher favorito. Bien, creo que debemos hablar en serio sobre este tema por la salud de nuestra carrera, no hoy, sino que a futuro. Es claro que el presente de la programación web pasa mucho por JavaScript y ya sea de backend o front. Ya lo hemos hablado, tenemos frameworks, como decía, de back y de front en JavaScript. Unos son más fáciles que otros son más complejos. Y en realidad esto es un poco a gusto del consumidor, pero es importante saber, como siempre digo, que si solo nos especializamos en JavaScript o en un lenguaje en específico, corremos el riesgo de que el día de que ese lenguaje o framework pase de moda, estaremos automáticamente obsoletos, lo que significa que nuestros ingresos comenzarán a reducirse, nuestras posibilidades de obtener un trabajo también, lo cual hace que estemos transitando como en una cuerda floja ya. Por eso es que tenemos que buscar una forma de contrarrestar esto y esto es algo entre comillas súper fácil, ¿ya? Súper evidente y es aprender otro lenguaje. Puede sonar también complejo, ¿no? pero en realidad no lo es tanto. Voy a explicarles por qué no, a mi punto de vista no es tan complejo como aparenta, pensando en que todos somos personas que en algún momento, los que nos dedicamos al desarrollo, personas que en algún momento aprendimos a programar y tenemos ciertas bases. Lo primero es que los lenguajes de programación en lo básico funcionan todos por igual, ¿ya? Esto es que todos tienen declaración de variables, todos tienen manejo de errores, tienen una estructura de control y estructuras de lógica, tienen operadores matemáticos, operadores lógicos, ¿ya? Por lo que si tienes la base de programación, debes entonces para ti ser fácil acercarte a un lenguaje de programación, ¿ya? Lo que debes aprender en el fondo es una nueva sintaxis, ¿ya? Porque claramente la sintaxis de Java no es igual a de Java no es igual a la sintaxis de Python o la sintaxis de Swift, no es igual o idéntica a la sintaxis de C, hay leves variaciones, ¿ya? Pero básicamente tú entras rápido porque un if es un if en cualquier lugar, ¿ya? Se puede describir con una notación distinta, una sintaxis distinta, pero sigue siendo exactamente lo mismo, sigue siendo un if. Lo mismo con un for, ¿ya? Pero ¿dónde está la complejidad entonces? Porque si es así de fácil, yo me aprendo en un mes todos los lenguajes posibles de programación y sería un maestro de los lenguajes de programación. Lo que complica todo esto un poco son primero las interacciones con cosas externas al lenguaje y también las librerías que nos permiten hacer cosas dentro de los lenguajes, porque estas son las que tienden a provocar los errores, los catch, los que tienden a inestabilizar un poco el lenguaje y el sistema que tú estás construyendo, ¿ya? Más el sistema que el lenguaje. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, si tú te conectas a una base de datos, necesitas una librería para conectarse a la base de datos. Y esa librería o esa conexión a la base de datos produce errores. ¿Por qué? Porque la conexión puede fallar, porque tu query puede fallar. Entonces, ¿cómo el lenguaje de más arriba, el lenguaje de alto nivel, el que estás aprendiendo, responde a esos errores? Solo que tú tienes que ir aprendiendo, a ir reconociendo. Pero ciertamente hay lenguajes que requieren más expertise que otros. Es necesario que te embarres las manos para aprender esto y que hagas código y pruebes, ¿ya? Hay lenguajes que tienen curvas de aprendizaje muy planas como Python o Go y otros que tienen curvas de aprendizaje un poco más elevadas. Podría ser C, por ejemplo, con manejo de punteros y todo eso que son mucho más difíciles. Estructuras de datos más complejas, ¿ya? Pero, por ejemplo, con Python y Go puedes hacer cosas espectaculares en el corto tiempo. Por esto es que además, tanto o más importante que aprender
un lenguaje de programación, es importante que comprendas de algoritmia, ¿ya? Cuáles son los pasos lógicos para que tu sistema funcione y lo diseñes bien en cuanto a componentes, a un diagrama de clase, a las funciones y cómo se van a ir llamando entre ellas y cuál es la relación que hay entre esos procesos, previo a decidir escoger tal o cual lenguaje, ¿ya? Esto es porque, no importando el lenguaje, la solución estará lista por diseño. Y así solo tendrás que, entre comillas, aprender una nueva sintaxis. Pero si sabes cómo funciona tu solución, podrás llevarla a donde quieras. No va a haber problema. Y si está bien diseñada, la vas a poder implementar en cualquier lenguaje. Te va a demorar un poco más o un poco menos, porque también va a depender de cuán verboso sea el lenguaje. Da lo mismo, va a quedar bien implementado. Esto de aprender distintos lenguajes ha cambiado durante el tiempo. ¿Ya? Por ejemplo, yo cuando entré a la universidad en el año 2001 tenía un profesor de estos de lenguajes de programación que decía: oye chicos, ¿saben qué? No se preocupen porque lenguajes de programación salen cada 20 años. Ustedes hoy día aprenden Java, Javadoo, refiriéndose a Java, y nada, van a trabajar toda su vida con Java, y a lo más van a trabajar con C y, no sé, COBOL, que todavía está más o menos de moda. Eso hace 22 años atrás, ¿ya? Pero resulta que en los últimos 10 años, no sé, pues han aparecido lenguajes como Go, como Flutter, Swift, Rust. No sé, se han potenciado lenguajes como Python, como JavaScript, como PHP, ¿ya? Entonces han aparecido y se han potenciado un montón de lenguajes que hace 21 años, 22 años no existían. Y claro, Java en el año 2001, 2002 había aparecido hace ya casi 5 o 6 años. Y era el último lenguaje que había aparecido hacía, no sé, mucho tiempo. Después de que apareciera C, COBOL, Fortran, Delphi, Pascal, lenguajes que son súper antiguos, pero que llevaban mucho tiempo ya viviendo entre la comunidad informática. Y no habían aparecido nuevos lenguajes, lo cual quiere decir que hoy día la demanda por aprender lenguajes nuevos también va acelerándose debido a que la comunidad y las empresas van lanzando lenguajes nuevos producto de que las necesidades son distintas, ¿ya? Las máquinas hoy día tienen mucho más potencia que las máquinas de antes, por tanto es más fácil hacer un lenguaje de alto nivel que nos permite hacer cosas más rápido y de olvidarnos del consumo de memoria RAM. Antes había que preocuparse de eso porque la memoria RAM era un bien súper escaso, pero hoy día tenemos 16, 32 gigas de RAM para regalar y la optimización del sistema operativo es espectacular en comparación a lo que hacía un DOS con, no sé, 4 kilos de RAM, ¿ya? Era algo súper escaso. Entonces, hoy día nosotros nos preocupamos más de la funcionalidad, más de que el procesamiento se vea afectado porque no tenemos componentes de hardware que asignar para poder suplir la memoria. Por eso es que, poder suplir el proceso, mejor dicho. Por eso es que antes la gente se demoraba más en aprender un lenguaje que lo que se demora hoy, ¿no? Porque tenía una componente más complicada, preocuparse de enlazar bien las memorias y todo eso, ¿no? De hecho, lo hacía, por ejemplo, Objective-C con los teléfonos móviles, porque la memoria en los teléfonos inicialmente era súper escasa, no es como los 16 gigas que tenemos ahora en un teléfono, ¿no? Entonces, claro, ese profesor estaba súper equivocado, ¿no?, al pensar de que nosotros no íbamos a aprender nunca más un lenguaje de programación y que no íbamos a quedar con el lenguaje que nos estaban enseñando en la universidad. No tenía tampoco como saber que la tecnología iba a avanzar tan rápido y nos iba a llevar a que se estuvieran lanzando lenguajes de programación casi a cada rato. Y es así como, no sé, lenguajes como JavaScript y Python han pasado a ocupar rápidamente un espacio mucho más que importante en las estadísticas de uso del lenguaje, lo que implica que en algún momento, si solamente, por ejemplo, sabemos
JavaScript, en algún momento nos vamos a topar con Python, sí o sí, porque están dentro de los 3 primeros lugares de las estadísticas de uso de ese lenguaje. Entonces, si nos topamos con el ¿qué hacemos? ¿Le hacemos el quite? ¿Rechazamos un trabajo por no saber Python? Tenemos que saberlo, porque si no vamos a quedar obsoletos como programadores, como ingenieros. Por otro lado, no es que todos los proyectos necesiten desarrollarse en JavaScript, también. O sea, no todos los proyectos son de aplicaciones web, ¿ya? Esto es que hay proyectos que son, por ejemplo, de aplicaciones de escritorio. Entonces, JavaScript tal vez nos permite hacer algo en escritorio porque lo tenemos ahí en el navegador, pero ¿y si mejor hacemos algo en Java Swing? O si mejor hacemos algo en visualbasic.net, ciertamente son lenguajes que están mejor optimizados para eso, ¿ya? O otros son aplicaciones de consola, entonces mejor las hacemos solamente en C# o lo hacemos en C o simplemente en Python o Go, ¿ya? Go es espectacular para hacer aplicaciones de consola. O necesitamos algo como más dedicado a las comunicaciones peer-to-peer, entonces Erlang nos viene mucho mejor. Ocupemos lenguajes según para lo que fueron diseñados, ¿ya? Entonces, no sé, si hay aplicaciones transaccionales también C viene súper bien, y así un largo etcétera. Por lo que si queremos ser un profesional más completo y no ser tan desechables como lo hablábamos en capítulos anteriores, la única opción que tenemos es conocer más de un lenguaje. Ya no volvernos, no llevarnos a nosotros mismos a ser obsoletos como programadores. Nada, muchachos, el tiempo se ha acabado y antes de despedirme me gustaría recordarles que pueden suscribirse al podcast premium en mumbler.io/nerdtimevip, que pueden seguirme en Twitter como @pablopastén, donde espero sus comentarios. Ahora también pueden seguirme en Mastodon como @pablopastén, @mastodon.com.pi. Todavía no empiezo a totear, como dicen tanto, pero ahí los espero. También en Twitter pueden inscribirse en el newsletter free para que cada lunes a las 9:30, 10 de la mañana tengan nuevas noticias y comentarios, hora de Chile, eso sí, tengan noticias y comentarios de tecnología y de temas que me parezcan interesantes. Eso, un saludo y nos vemos. Hasta la próxima. Chau, chau.